nosotros a todos los estudiantes, creo que es una muy importante contingente, si se adelante, y también a los colegios, las autoridades. Para ahí, yo voy a decir muy breve, básicamente lo que es la bienvenida, ¿no es cierto?, a la actividad. Me parece que pero que yo veo un personaje bastante conocido como para tener que extender demasiado su biografía. Solamente me gustaría recordar que viniendo del mundo de la política, ¿no es cierto?, del activismo político, también ha desarrollado una importante producción, digamos, de divulgación de la historia de Chile desde la perspectiva mapuche, o también podríamos decir de la memoria mapuche y sus relaciones con el Estado-Nación de Chile, ¿no? Se puede entender tal vez de esas dos dimensiones. Y sobre ese tema, ¿no es cierto?, es que nos queremos interiorizar. Lo que busco acá, que, digamos, guíe esta conversación, es el deseo de invitarnos a pensar que este tema, ¿cierto?, el tema de nuestro contacto con el mundo mapuche, ¿no es cierto?, y las relaciones históricas que se han venido desarrollando, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y en ese ámbito, solamente quisiera acotar una anotación muy breve que nuestra Universidad Católica, la Santísima Concepción, declara como sus principios fundantes, ¿no es cierto?, entre sus principios conforme al sello, uno que es cardinal, que es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y la cito, en toda su complejidad, riqueza y sin reduccionismo de ningún tipo. Y esa búsqueda de la verdad, como declara, ¿no es cierto?, el doctor Patricio Merino, que es presidente del Comité Sello, tiene como objetivo la construcción de una sociedad que propicie el encuentro y el bien común. Y yo creo que bajo ese alero que nos encontramos hoy día reunidos acá. Obviamente que hablar de la verdad puede ser, sobre todo en esta época todavía deudora del posmodernismo, un tema que despierta incluso un cierto escepticismo. Sin embargo, también yo creo que hay que reconocer que sin el apoyo de la verdad es difícil construir algo. Y ese es como el esfuerzo que está llamado a cumplir la universidad, y sobre todo las disciplinas humanistas que están aquí congregadas. El Departamento de Historia, el Departamento de Ciencias de Lenguaje y Literatura, el Departamento de Ciencias de la Comunicación, y la Pedagogía. En ese sentido, estoy súper alegre de tener al Pedro y yo para conversar sobre los hechos que podamos ir creciendo. Y también poder discutir las distintas posiciones que tengamos sobre esos hechos, que son legítimas y también es parte de nuestros derechos. Y también agradezco a los departamentos que se han unido para poder discutir y conversar sobre este tema. Solo entonces quisiera no extenderme más, solo los quiero invitar a escuchar y conversar al escritor, ¿no es cierto?, periodista y intelectual mapuche Pedro Peñimeo, que nos va a conversar sobre la historia de contactos y proyecciones entre el siglo XIX y el siglo XXI, desde su perspectiva. Muchas gracias. Marimari Pupeni, Marimari Pulanier, Marimari Compuche. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Me contaron hace muy poco, hace minutos, que un gran cronista mexicano se encuentra en una charla también en esta mañana en Concepción. Si me hubieran contado que esto iba a suceder, probablemente yo estaría escuchando a ese gran cronista mexicano. Pero bueno, aquí estamos, no me lo dijeron, y vamos a hacer lo mejor para que esto resulte, ¿ya? A ver, es primera vez que visito a esta universidad. Yo he tenido la posibilidad y el privilegio de inaugurar el año académico en dos grandes universidades de Concepción. La Universidad de Concepción y la Universidad de Biobío. Y la verdad es que
Más allá de la importancia que tengan o no esas dos grandes casas de estudio, a mí me parece que estos temas, en particular el tema indígena, debe ser reflexionado, debe ser analizado, debe ser debatido en todos los centros educacionales que existen, particularmente en esta frontera histórica. Este es un territorio maravilloso para habitar, para vivir, para estudiar y para aprender. Porque cuando hablamos del conflicto, cuando hablamos de este tema pendiente que tiene el Estado con el pueblo mapuche, y particularmente con la gente que habita al sur del Biobío, esta frontera histórica tiene mucho que enseñarle a Chile, tiene mucho que enseñarle en torno a cómo en el pasado, en este territorio, cuando la guerra de Arauco dio paso a la política de los parlamentos en los tiempos coloniales, cómo en este territorio se encontraron algunas luces para ir resolviendo un conflicto y dando paso a una convivencia. Cuando yo venía llegando ayer a Concepción, uno no deja de sentir que la historia de cada uno lo acompaña en cada momento. La historia de este territorio, los nombres de las calles que dan cuenta de parte de mis ancestros también, de los tiempos coloniales, de cómo esta ciudad y sus habitantes, yo tengo la sensación, así como se le ha dado la espalda en muchos casos al gran río Biobío en su desarrollo urbano, también se le ha dado la espalda a su propia historia. Y la historia de este territorio es una historia en la cual yo tengo la sensación muy particular que, a diferencia de Temuco, por ejemplo, que es la ciudad donde yo me crié y estudié y viví gran parte de mi vida, esta ciudad y este territorio tiene muchas potencialidades para desde este lugar reflexionar sobre un tema que quizá en ciudades más al sur está contaminado por el conflicto, está demasiado contaminado por la polarización, está contaminado por las posiciones que son más a veces duras de lado y lado, para comprender que el gran desafío que tenemos en esta parte del mundo y en esta parte de Chile es la convivencia. El gran desafío, incluso en los tiempos de la colonia, entre mapuches y españoles, fue resolver el tema de la convivencia. Resolver que los españoles iban a ir de acá, y los mapuches íbamos a permitir que los echaran de nuestro hogar. Y esa solución que se encontró en los tiempos coloniales, que no fue fácil encontrarla, que implicó más de 100 años de una guerra bastante cruenta, que tiene a esta región, a esta provincia en particular, como protagonista histórica, la solución que se encontró fue la solución de la convivencia pacífica y la convivencia que se basó en juntas diplomáticas, en parlamentos, en acuerdos y principalmente en conversaciones. Nosotros los mapuches hemos sido malamente, diría yo, caricaturizados por la historia como guerreros. De hecho, lo que se enseña de nosotros, lo poco que se enseña en la época escolar, es que fuimos grandes guerreros en los tiempos antiguos. Y esa es una caricatura bastante pobre, porque si algo que caracteriza a la sociedad mapuche, y caracterizó históricamente a la sociedad mapuche, era que estaba compuesta por una sociedad de grandes políticos, y de grandes diplomáticos, y de grandes sabios al momento de tomar decisiones que implicaban a nuestro propio colectivo. La guerra inicial, la guerra que está relatada en los poemas épicos como la Araucana, que está retratada en obras como Arauco Domado, como Cautiverio Feliz y otros grandes textos castellanos de aquella época, esa guerra de Arauco inicial, yo siento que nos hizo un flaco favor a la hora de proyectar quiénes son los mapuches, cómo es la sociedad mapuche y cuáles son aquellas características culturales que nos definen como pueblo y que, créanme lo que voy a decir, siguen presentes hasta el día de hoy en nuestras comunidades. Hay una forma de ser mapuche, hay un ethos cultural nuestro que no ha cambiado mucho en 4 siglos, que se mantiene intacto. Y en ese ethos cultural está la tecla del diálogo político, de la negociación política, del acuerdo, del parlamento y de la toma de decisiones en colectivo, que yo siento se mantiene intacta en muchos territorios nuestros. Y que ha sido la tecla que las autoridades de gobierno, de distintos gobiernos, se han ido farreando constantemente, porque es la única tecla que no tocan en este conflicto. O sea, que es la tecla de la diplomacia, del acuerdo entre los pueblos.
Para que se pueda tocar esa tecla, obviamente tiene que haber un cambio de mirada respecto de lo que somos los mapuches. ¿Por qué los españoles en el siglo XVII renunciaron, por así decirlo, a la guerra de Arauco para firmar el Parlamento de Quillín, en las cercanías de Temuco? ¿Por qué en 1641 la corona española decide finalmente, yo diría, claudicar frente a los mapuches para firmar el Parlamento de Quillín? En 1641 la corona española dijo, terminemos con la guerra de Arauco y entremos a una política de acuerdo con estos, comillas, indios, porque son un pueblo, como lo bien lo describió Francisco Luis de Pineda de Acuñán en su Cautiverio Feliz, son un pueblo inconquistable. Y como son inconquistables, hay que pactar con ellos. La corona española, a partir de 1641, cuando reconoce la frontera del Biobío, establece una política que es única en el lado sur del continente americano, que es única y que ha sido estudiada incluso por instituciones como la ONU, cuando en los años 90 comenzó todo un replanteamiento respecto de los tratados coloniales en el mundo. La corona española, a partir de Quillín, en 1641, estableció más de 40 tratados internacionales con la nación mapuche, durante 3 siglos de convivencia. Y esos tratados internacionales firmados por los mapuches establecían la forma en que se iba a dar esa convivencia fronteriza. Convivencia fronteriza que tuvo a este territorio como protagonista, que tuvo a la zona de Hualqui, a la zona de Yumbel, a la zona de Talcamayra, a Los Ángeles, Isla de la Laja se denominaba ese territorio antiguamente. Los tuvo como protagonistas. Y la sociedad fronteriza, la sociedad española que se formó a la ley del río Biobío y a resguardo, digamos, de los fuertes también que estaban instalados, se transformó en una de las sociedades también más desarrolladas del Chile antiguo. De allí esta especie como de sensación penquista, sensación de concepción de equipararse con Santiago. Yo aplaudo esa, por así decirlo, osadía de los penquistas de siempre estarse plantando frente a Santiago con cierto orgullo territorial. Y eso es una herencia de la guerra de Arauco, esa es una herencia de los tiempos coloniales, cuando Concepción era la capital militar del Reino de Chile. Pocos saben, por ejemplo, que los gobernadores del reino no vivían en Santiago, vivían en Concepción. Pocos saben que la Real Audiencia estaba instalada en los territorios de acá del sur, y no en Santiago. En fin, en la colonia, la guerra de Arauco dio paso a un periodo de acuerdos entre la sociedad española y la sociedad mapuche. Esos acuerdos duraron varios siglos y existe muchísima documentación que está disponible para que le interese profundizar en ello. Existe muchísima documentación respecto de esos acuerdos diplomáticos, de esas juntas diplomáticas. Las más famosas son aquellas que se denominaban parlamentos generales, en los cuales la corona española se reunía con jefaturas de distintas parcialidades nuestras. Esos parlamentos generales se hacían cada 20 o 30 años y eran parlamentos que reunían a una gran cantidad de líderes por territorio. Eran parlamentos financiados por la corona, eran parlamentos que tomaban varios años su preparación, eran parlamentos donde asistía el gobernador desde Chile con sus autoridades centrales, eran parlamentos donde, como lo dijo alguna vez un historiador respecto de Ambrosio Higgins, eran parlamentos donde se tiraba la casa por la ventana, porque se hacían grandes juntas diplomáticas muy fastuosas. Esos parlamentos generales son los comillas famosos de la historia. Ahí está Negrete, ahí está Tapigüe, ahí está Quillín, probablemente también. Ahí están los parlamentos que se hacían en Tucapel, en distintas zonas del territorio. Uno se pregunta, ¿por qué el Estado chileno, una vez que se independizó de España, una vez que se independizó del yugo español, por qué el Estado chileno y la República de Chile actual, en casi ningún momento histórico, menos en la etapa contemporánea actual, ha vuelto a parlamentar con los mapuches? Ha vuelto a utilizar esa institución que es tan antigua en nuestra cultura y que fue tan exitosa en los tiempos de la colonia.
¿Y por qué, en cambio, al menos en los últimos 30, 40 años de conflicto, que es la etapa más violenta que hemos tenido, al menos en el tiempo contemporáneo, por qué lo que se ha privilegiado ha sido básicamente el camino de la fuerza y no el camino del entendimiento diplomático con el pueblo mapuche? Hay una razón bastante lógica. Una vez que Chile se independiza de España, Chile, una de las primeras cosas que hace en la segunda mitad del siglo XIX es invadir el territorio de los mapuches. Lo hace Chile junto con Argentina, porque hay que entender también que otra cosa que se ha mal enseñado en las escuelas y que se insiste en mal enseñar incluso en las universidades, es que el territorio mapuche trasciende esta parte del oeste de la cordillera. El territorio mapuche siempre fue un territorio bioceánico, un territorio que abarcaba del Pacífico al Atlántico. Y de ahí la existencia hasta el día de hoy de numerosas comunidades, muchísimas comunidades mapuches en el lado argentino, desde el sur de Córdoba, provincia de Buenos Aires, todo lo que es Neuquén, Río Negro, Chubut, está, pero lleno de comunidades mapuches, organizaciones, instituciones modernas, en fin. Yo siempre doy este ejemplo cuando me toca dar charlas en las escuelas o en los colegios. El vocablo che de los argentinos es gente en mapuche. Los argentinos hablan mapudungún cada 2 palabras y no lo saben muchas veces. Me tocó estar en la Universidad de Buenos Aires años atrás en una charla que era sobre historia y yo planteé también delante de un auditorio como ese dato histórico, el dato de que el vocablo che se traspasa desde los mapuches hacia los gauchos, el gauchaje argentino, que es el voto argentino, digamos básicamente, lo traspasa al vocablo popular y después la sociedad argentina lo asume como una marca registrada. Y estaba en esa actividad cuando un argentino levanta la mano para corregirme y me dice, che, eso no es así, che es italiano. Los argentinos piensan que todo es italiano, ¿eh? Ellos también. Bueno, por suerte, dentro de la charla, del seminario, había un lingüista argentino. Y el lingüista argentino me dio la palabra. Y dijo, yo debo hacer aquí un acto de honestidad intelectual. Dijo, y todos aquellos que piensan que el vocablo che viene del lunfardo, porteño, italiano, están equivocados. Esto es lengua mapuche. Y fue casi una especie como de alboroto en la sala, porque si algo les complica a los argentinos es que les digan que no descienden de los barcos y que descienden del pueblo original. Bueno, esa realidad nuestra, mapuche, que es una realidad, yo les decía, gigantesca en términos de territorio, en términos de espacio que nosotros habitamos como pueblo en el pasado, tuvo una gobernanza con la corona española que se basó en un gran periodo histórico en estos parlamentos coloniales. Pero para que hubiera un parlamento tenía que existir un reconocimiento de un otro, como un igual, para poder parlamentar con un igual. Y eso era lo que permitió a la guerra de Arauco, al menos, de que los mapuches nos ganáramos el derecho de parlamentar de igual a igual con las autoridades desde la colonia. Cuando Chile y Argentina invaden el territorio mapuche, se acaba esa posibilidad de interlocución. ¿Por qué? Porque ya no se nos aplicaba el derecho de gente, el derecho internacional. A partir de ese momento nosotros pasamos a ser, comillas, ciudadanos chilenos o ciudadanos argentinos. Y a partir de ese momento pasamos a ser parte o sujetos de las leyes de ambas repúblicas. Ya no somos interlocutores políticos o contrapartes diplomáticas de los estados. Ahora somos ciudadanos obligados a cumplir las leyes de un país. Entonces, cuando ese discurso está tan presente, incluso en la actualidad, que cuando uno le plantea a las autoridades, por ejemplo, la idea de que se establezca nuevamente el camino de la interlocución política, diplomática con los mapuches, las autoridades te responden, pero ¿por qué si la ley es igual para todos? ¿Por qué tenemos que conversar con los mapuches de forma especial, si son ciudadanos chilenos como todo el resto? Y ahí tenemos un gran problema, porque no somos ciudadanos como todo el resto, somos parte de una nación originaria, somos parte de un pueblo originario que tiene derechos reconocidos a nivel nacional e internacional, y con los cuales
En último caso, como realismo político, tú tienes que sentarte a conversar diplomáticamente. Tienes que sentarte a negociar sus demandas. Tienes que sentarte a establecer acuerdos con ellos. Porque así se solucionan los conflictos. O se solucionan a través de estado de excepción o a través de la vía solamente represiva. Bueno, yo una vez le pregunté, por ejemplo, al lonco Juan Catrillanca, de Temucuicui, y una vez le pregunté en una entrevista que le hice años atrás para un medio, le pregunté, Peñi, ¿cuándo comenzó este problema? En términos generales, el problema de los mapuches con el Estado. Y el Peñi me dice, ¿sabe cuándo comenzó? Cuando los presidentes chilenos dejaron de hablar nuestra lengua. Y yo quedé pensando un buen rato su respuesta, porque al principio no la entendí mucho. Y luego, conversando con un historiador en Temuco, él me decía que sabía respuesta del lonco. Porque efectivamente, en el periodo colonial, por ejemplo, las autoridades españolas hablaban nuestra lengua. Tenían que hablarlo. Tenías que hablar la lengua de tu principal oponente militar, vecino, fronterizo. La lengua mapuche fue una lengua franca en el Reino de Chile. Más aún, en el siglo XVI se le llamaba al mapuzungún la lengua de Chile, porque era hablada desde Copiapó hasta la zona austral. Entonces, las autoridades españolas tenían que aprender la lengua nuestra. De hecho, lo hicieron hasta muy, digamos, entrada ya a la independencia. O'Higgins hablaba el mapuzungún, está eso documentado. El cautivo Pineda Bascuñán, cuando es tomado prisionero en Yumbel por los mapuches en el siglo XVII, entiende todo lo que hablan los mapuches en sus juntas y en sus encuentros, porque él reconoce en el libro que él hablaba la lengua mapuche y que la había aprendido en Chillán, siendo parte de la educación de los jesuitas. Bueno, el lonco me responde eso y me dice, cuando las autoridades huincas dejaron de hablar nuestra lengua. Y tienen toda la razón. ¿Qué pasaría si las autoridades de Chile hablaran nuestra lengua? Primero, sería una cosa que daría cuenta de que estamos reconocidos. Para que nuestra lengua sea una lengua que se estudie, que se enseñe, que sea de uso social y también político, diplomático, tiene que ser una lengua de un pueblo que esté reconocido. Y nosotros, hasta el día de hoy, este es un caso excepcional en América. En Sudamérica. Nosotros somos el único pueblo en América, los mapuches y también las 10 naciones originarias de Arica, Tierra del Fuego, que no estamos reconocidos en la Constitución. Chile es la única república de América que no reconoce indígenas en su Constitución. Hasta el día de hoy. Argentina, a pesar del bullying que le hice hace un rato, Argentina reconoce a los pueblos originarios desde el año 94. Brasil lo mismo, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay. En Paraguay, de hecho, el guaraní es lengua oficial. Es la lengua indígena de Paraguay, es el guaraní, y es la lengua oficial de los paraguayos. Y Chile es la única república, además de Uruguay, que ellos tienen Pero Uruguay es una provincia argentina, así que no es mucho lo que se puede decir de Uruguay. Más bullying para los uruguayos, que son demasiado buenos para la pelota, entonces yo les tengo... Hay un poco de envidia. El punto está en que Chile hasta el día de hoy es el único estado latinoamericano que no reconoce el pueblo originario en su constitución. No existimos. Por tanto, yo existo en tanto mapuche, existo en tanto ciudadano chileno. Y mis derechos como chileno son los mismos que tienen ustedes o cualquier chileno. Igualdad ante la ley. Bueno, esa es una fantasía que choca con la realidad. La realidad es que en Chile existen 10 naciones originarias que están vivas, que tienen sus cosmovisiones, tienen sus lenguas, tienen su historia, tienen su religiosidad, tienen sus costumbres, sus vestimentas, tienen su gastronomía, y ¿saben qué es lo principal que tienen? Que esto es más subjetivo. Tienen el deseo de seguir siendo lo que son. Y tienen el deseo de que sus hijos sigan siendo lo que fueron sus padres o sus abuelos. Ese querer ser transforma a un pueblo en una nación. Ese querer ser, ese querer seguir siendo, nos transforma en naciones. De allí lo relevante que era, por ejemplo, en la primera convención que fracasó, que se entendiera este concepto de la plurinacionalidad, que era un concepto que no entraba en choque con Chile, no entraba en choque con la identidad chilena,
que no entraba a destruir el Estado y entraba como a generar un problema. Todo lo contrario, era un concepto que buscaba armonizar una realidad que es real. Que el Estado chileno lo compone la bellísima nación chilena, ¿cierto? Con 10 naciones originarias que son preexistentes al Estado. Desde los Aymaras por el norte hasta los Selknam en el sur. Selknam, que por lo demás, recién ahora se están discutiendo en el Congreso si son reconocidos como un pueblo existente en Chile, porque se había decretado que habían sido un pueblo extinto. Cosa curiosa, porque en Argentina los Selknam están reconocidos desde el año 94. Entonces, acá se hay muchas paradojas. Los Selknam que viven de la frontera de Magallanes en el lado chileno están extintos, y los Selknam que habitan de la zona de Argentina de Magallanes están vivos. Esos absurdos que tiene la legislación de nuestra república dan cuenta de que aquí hay un tema que se ha tratado pésimo, muy mal, y que da cuenta de que tenemos temas que resolver. Chile no tiene reconocimiento de pueblos originarios. Esto trae un montón de problemas. Es verdad, tenemos leyes indígenas, y hemos tenido leyes indígenas todo el siglo XX y siglo XXI. Pero las leyes indígenas, no sé si acá hay abogados, estudiantes de leyes, pero las leyes también tienen ciertos rankings de leyes, cierto estatus de leyes. Y la ley indígena es una ley muy menor. Es una ley muy menor que reconoce aspectos culturales, como por ejemplo las tradiciones, reconoce ciertos ritos, reconoce ciertas cosas más folclóricas. Y hay un aspecto de la ley indígena que sí es relevante, que es el tema desde las tierras indígenas. Pero más allá de eso, no es una ley que implica un reconocimiento constitucional. Cuando son reconocimientos constitucionales, eso quiere decir que desde la Constitución, todas las leyes que bajen tienen que adecuarse a esa realidad plurinacional o intercultural o multicultural que reconozca el Estado. Y eso en Chile no ha sucedido todavía. En el actual Consejo Constitucional, en la propuesta de la Comisión de Expertos, se plantea la idea de que se reconozca en Chile la existencia de los pueblos indígenas. Vamos a ver cómo avanza eso en la discusión que está teniendo el Consejo, porque desde ciertas bancadas como republicanos y otras se introdujeron enmiendas para que eso no suceda. Porque desde ciertos sectores políticos se ve como una amenaza al reconocimiento de las identidades indígenas. Cuando sucede eso, yo no sé si el problema es de ignorancia de nuestra propia historia como país, o bien que es gente que ha viajado poco. Porque basta que uno salga a la frontera de Chile para darse cuenta cómo el reconocimiento de las naciones originarias en otras partes de América, incluso países vecinos, o incluso en el hemisferio norte, cómo el reconocimiento de las naciones originarias no es ningún problema ni es ninguna amenaza. Al contrario, fortalece la identidad, fortalece la cultura de un territorio, de un país, fortalece incluso aspectos que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la cultura, con el arte, con la creación, con la ciencia, con la educación. Cualquier reconocimiento a las culturas que habitan en un territorio, a las identidades diversas que habitan en un territorio, es un enriquecimiento cultural. Y esa mirada yo siento que ha faltado mucho en Chile. Ha faltado por razones que son bastante obvias, sí. Uno de los grandes argumentos que había para la Convención 1, donde se debatieron estos temas de forma bastante acalorada en el Congreso, una de las razones que había para oponerse al reconocimiento de las naciones originarias era que Chile es una nación única e indivisible. ¿Ya? Ese era como un argumento. De hecho, eso dice la Constitución actual vigente, que Chile es una nación única e indivisible. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo voy a tuitear más tarde que estoy de acuerdo con eso, para que me crean que es verdad. Estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque se confunden los términos y los conceptos. Nos está pidiendo que la nación chilena sea una nación diversa o de distintas identidades. Lo que se está pidiendo es que el Estado sea un Estado diverso. Y aquí se confunde Estado con nación. Chile es una paradoja muy interesante, porque en Chile se reconoce el Estado como la nación.
Y eso no es ni siquiera coherente. Los estados es la forma en que se administra un territorio geopolíticamente. La nación es otra cosa. Y los estados pueden tener una o más naciones. O sea, vamos a la madre patria, a la madre patria española. La madre patria española tiene la nación española y tiene la nación catalana, la nación vasca, la nación gallega, la nación andaluza. España está compuesta por distintas naciones dentro de España. Como el término nación es complicado a los españoles, post Franco, en el debate que tuvieron ellos, les pusieron comunidades autónomas. Decidieron llamarle comunidades autónomas. Pero son naciones, los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces, etc. Entonces, si España tiene esa realidad y la reconoce, Bélgica tiene esa realidad, Holanda tiene esa realidad, los Países Bajos, Alemania tiene esa realidad, Rusia tiene esa realidad, Canadá tiene esa realidad. Donde está Canadá, está Quebec, que es otra nacionalidad dentro de Canadá, y están las primeras naciones indígenas de Canadá también. ¿Por qué a la clase política o a ciertos sectores líderes de opinión en Chile les complica que Chile dé ese paso? O es mucha ignorancia de su propia historia como país, o es que han viajado bastante poco por el mundo. Pero la realidad plurinacional de Chile es un hecho que es evidente y que permitiría en un futuro, por ejemplo, de reconocimiento, que a nivel de ministerios, a nivel de política pública, a nivel de grandes directrices de política pública, los temas indígenas puedan ser tomados de una forma mucho más avanzada como lo hacemos hoy día. El tema de la lengua indígena, por ejemplo. La lengua indígena en Chile se enseña de manera opcional en algunos establecimientos educacionales, como plan piloto. Es más, hay requisitos. Tiene que haber un 20% o algo así de alumnos indígenas. Los apoderados tienen que firmar una autorización para que eso se hagan clases de lengua indígena. Se reduce a ciertas horas a la semana la enseñanza de la lengua indígena, etc. Si hubiera un reconocimiento en Chile de los derechos constitucionales del pueblo mapuche, existiría, por ejemplo, la posibilidad de la enseñanza obligatoria de la lengua indígena. Obligatoria en todos los aspectos. No es que te enseñen 2 horas de clase de lengua indígena a la semana. Eso no es ser una sociedad que respete la diversidad lingüística. Se trata de que te enseñen todo en tu lengua. Esa realidad, por ejemplo, en Chile no existe. No existe tampoco el reconocimiento a los saberes tradicionales. No existe la homologación, por ejemplo, de lo que son la ciencia, la educación, las carreras pedagógicas, respecto de lo que son los educadores, por ejemplo, formados en las universidades, con aquellos que son llamados actualmente educadores tradicionales. Los quinches, los ñempín, la huentucheca, por ejemplo, que son especializaciones propias nuestras, de nuestra cultura, no tienen un reconocimiento que sea homologable, por ejemplo, lo que son los especialistas de la salud, de la educación o de otras áreas. Y eso sucede porque no existe un reconocimiento de alto rango respecto de los pueblos originarios en Chile. Es un tema que supera a los mapuches, es un tema que también toca a los pueblos como los Rapanui, toca a los hermanos del norte andinos, a los pueblos australes, etc. El conflicto más visible en Chile es con los mapuches, obviamente. Nosotros somos el 80% de la población indígena en Chile, somos el pueblo más grande. Es más, si consideramos a la población mapuche argentina, nosotros somos el segundo pueblo indígena más grande de América, los mapuches. Ese dato tampoco me imagino que lo tenían. Solo los aymaras nos superan a nosotros. Y nos superan porque están en Bolivia, Perú y Chile. Pero los mapuches, estamos entre Chile y Argentina, somos el segundo pueblo indígena más grande de América. Somos casi ya, actualmente, casi 2 millones de habitantes que solo conocen mapuche, en Chile y Argentina. 1.500.000 en Chile, 500.000 mapuches aproximadamente en Argentina. Es una gran población indígena, considerando que Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Considerando que el País Vasco tiene una cantidad similar de habitantes. Entonces, eso explica mucho de por qué el tema mapuche es como el que tiene preeminencia cuando hablamos de un conflicto con el Estado. Pero este tema
Y una de las cosas buenas de la primera convención, que tuvo muchas cosas buenas, hay que decirlo, pero una de las cosas que a mí me pareció mejor que tuvo la primera convención fue que visibilizó esa realidad de también los otros pueblos originarios. Porque es súper necesario que entendamos que esto no trata solamente de los mapuches. Esto trata de un territorio nacional, de Arica a Magallanes, que tiene, incluso por tramo territorial, tiene población indígena que está demandando reconocimiento de derechos y también reparación histórica. Entonces, en ese sentido, el desafío que tiene Chile en este siglo XXI es gigantesco, porque no solamente tiene que lidiar con nosotros los mapuches, también tiene que lidiar con la realidad de otras 9 naciones originarias que están demandando básicamente lo mismo que nosotros. En el caso nuestro, los temas se multiplican por 8, porque somos el 80% de la población indígena. Todo adquiere una connotación mayor y también el conflicto adquiere unos niveles mayores. Como somos el pueblo más grande, tenemos también el territorio más grande en extensión, en el cual están los conflictos que están pendientes. Conflictos por tierra, conflictos por megaproyectos, conflictos desde las forestales, pasando por las hidroeléctricas, pasando por los fundos agrícolas, ganaderos, por las parcelas de agrado del aire nacional que están en la zona de Biobío, la Araucanía, los lagos, los ríos, en fin. Tenemos esos temas pendientes con el Estado que la solución, quizás, para ir arribando una solución a ese tipo de temas pendientes, pasa porque se avanza en el reconocimiento, porque se avanza en el reconocimiento en la Constitución que exista a futuro, cual sea. A esta altura, después del fracaso de la primera convención, créanme que yo me conformo con 2 o 8 artículos indígenas en la Constitución. En la convención hay 50 artículos indígenas, en la anterior, en la convención. Por eso se acusó de que era indigenista, de que iba a transformar Chile, etc. Sí, fue un despropósito. Hay que decirlo. Yo lo he dicho públicamente, así que no es que lo diga casualmente. Lo he dicho en mis columnas también. Fue un despropósito quizás llenar tanto la anterior propuesta de convención con temas indígenas. Incluso superaba el porcentaje de lo que somos los indígenas en Chile. Entonces eso le entregó a cierto sector político una herramienta muy fácil para generar fake news, para generar, digamos, temor en la población y que la gente finalmente rechazara el texto ese. Y quizás el principal error, por así decirlo, tuvo que ver más bien con que tú no puedes pasar de ser el Estado más atrasado de Latinoamérica en derechos indígenas a ser más avanzado a nivel mundial. Sí, puedes hacerlo si tienes un consejo constitucional que está políticamente a favor de eso. Puedes hacer eso en el texto de la propuesta. Pero la sociedad chilena no está preparada para eso. Y demostró que no estaba preparada. Porque votaron masivamente rechazo. No les gustó esa propuesta que tenía tanto derecho indígena, por ejemplo. Y por eso la necesidad de cosas como esta. De que, ok, hubo una derrota electoral dolorosa para mucha gente que estaba a favor del apruebo, pero los temas que se instalaron en esa convención primera son temas que van a seguir pendientes, por tanto hay que seguir educando en esto, hay que seguir conversando sobre esto. Cuando fue el 4 de septiembre del año pasado y ganó el rechazo y se desechó esa propuesta, yo tenía una charla a los 4 días después en la Escuela Italiana de Valparaíso. Me había invitado a una charla que trataba sobre la plurinacionalidad. Y la directora del colegio, de la escuela, me llama el día lunes y me dice: don Pedro, lo llamo por su charla del jueves. Quizás, me dice don Pedro, deberíamos cambiarle el nombre a la charla porque, en vista de lo que pasó ayer, como que no está mucho el ánimo de hablar de plurinacionalidad. Y yo le dije todo lo contrario. Todo lo contrario. Por lo que pasó ayer tenemos que seguir educando. Y tenemos que seguir explicando de qué trata esto. Tenemos que seguir a las nuevas generaciones enseñándoles de qué trata esto. Y de por qué es una oportunidad y no es un problema para Chile. Porque es una oportunidad que vayamos reconociendo a los pueblos originarios. Porque es una oportunidad de que la sociedad chilena también tenga acceso a la lengua mapuche, o la lengua aymara, o kunza, o la lengua negrita.
porque es una oportunidad que los saberes indígenas estén reconocidos, porque es una oportunidad que la cosmovisión mapuche esté respetada y garantizada, porque es una oportunidad que la sociedad chilena se indigenice un poco. Es una oportunidad porque estamos bendecidos por la oportunidad de convivir en esta parte del mundo. Esa bendición puede ser una condena. Si no resolvemos los temas pendientes, si no avanzamos en reconocimiento, si no avanzamos en caminos políticos de solución al conflicto, si no volvemos a parlamentar como se hacía en la colonia, va a ser una condena de vivir juntos. Porque va a ser un tema de dolorosa experiencia cotidiana, como está haciendo la actualidad. Ustedes saben que llevamos 30, hasta esta semana, llevamos 30 prórrogas del estado de excepción militar en la región del sur del Biobío, provincia de Arauco y Araucanía y Los Ríos. Hay un territorio de Chile que hace más de un año está viviendo un estado de excepción militar. Eso es porque hay un conflicto que ha adquirido niveles de violencia cada vez mayores y que el Estado, la clase política en particular, no ha tenido la sabiduría de resolver de buena forma. No se solucionan los conflictos políticos con militares, ni con carabineros, ni con fiscalías. Los conflictos políticos se solucionan con política. Y la política es establecer negociaciones, acuerdos, dialogar. Cuando uno dice esto, siempre alguien dice, ok, pero no se conversa con terroristas, no se conversa con violentistas, no se conversa con extremistas. Y yo siempre respondo, todos los conflictos que se han solucionado en el mundo, que han sido armados y que han sido a veces más graves que este, mucho más graves que este, como guerras internas, como guerras civiles internas, como el conflicto colombiano, por ejemplo, de más de 50 años de una guerra interna entre grupos guerrilleros y el Estado. Todos los conflictos, Irlanda, el País Vasco, Sudáfrica, Timor Oriental, todos los conflictos de este tipo se han solucionado conversando con los extremistas, conversando con los terroristas, conversando como quieran llamar. Todos. Porque así se solucionan con política. Es más, esto es bien curioso, Chile ha sido Estado garante del proceso de paz colombiano en los últimos 5 años. Piñera involucró a Chile como garante en la solución del conflicto colombiano, donde el Estado colombiano se sentó a conversar con la guerrilla colombiana, y con los paramilitares, y con la insurgencia que había en Colombia. Y yo a veces, cuando en mi rol de periodista y de escritor, y que a veces las autoridades me invitan a ciertas charlas o a conversar con ellos ciertos temas, yo les decía, hagan en Chile lo que están haciendo afuera como observadores. Lo que se requiere para el caso nuestro, de las regiones del sur, yo esto lo he publicado en mis textos, en mis columnas, y lo he dicho públicamente, es establecer un proceso de paz también. Un proceso de paz que implique diálogo y conversación con aquellos sectores que están en conflicto con el Estado. Donde hay demandas que son atendibles, donde hay reivindicaciones que son atendibles, donde hay demandas que son de justicia histórica, de reparación histórica. Bueno, ese camino, lamentablemente, es un camino que el Estado chileno se ha negado constantemente a transitar. Y eso ha ido incubando una sensación de conflicto que cada vez es más grave y cada vez es más profundo y cada vez está dejando heridas que son difíciles de curar, porque los conflictos se traspasan de generación en generación. Y después tú tienes ya generaciones que nacieron bajo el conflicto y que no tienen la disposición tampoco ni emocional ni política de querer conversar con el Estado. Entonces, tenemos que volver quizá a la historia, tenemos que volver al pasado. Y en el pasado hay muchas claves para resolver este tema. En el pasado hay muchas claves para entender por dónde transitar hacia una solución. Yo soy de los que cree, pero fervientemente, de que cualquier disposición de un gobierno en particular, sea este gobierno, que lo veo complejo porque está muy complicado en muchos frentes, cualquier gobierno que se plantee un diálogo de alto nivel con el pueblo mapuche,
estaría haciendo por primera vez una política acertada de solución a este problema. Volver a lo que se hizo en Tapigüe en 1825. Yo les contaba de que España parlamentó con los mapuches más de 40 veces. Y esos parlamentos están registrados, uno los puede incluso descargar de internet porque están casi todos ya transcritos. Chile también parlamentó con los mapuches. Lo hizo el joven director supremo Ramón Freire, sucesor de O'Higgins. Freire parlamentó con los mapuches aquí en Yumbel, en Tapigüe, en 1825. En 1825 el Estado chileno reconoció el territorio mapuche del Biobío al sur. En 1825 el Estado chileno invitó a los mapuches a ser parte del Estado, pero reconociendo sus jefaturas indígenas, reconociendo su territorio, reconociendo una frontera, una aduana que había en Los Ángeles para cruzar el Biobío, etc. En este Parlamento de Tapigüe se van a cumplir en 2025 200 años. Está el bicentenario de Tapigüe. Después de Tapigüe, nunca más el Estado chileno parlamentó con nosotros, de forma, digamos, de forma a ese nivel, digamos. Tapigüe no fue un parlamento donde vino un militar a conversar con ciertos locos. Tapigüe fue un parlamento en el cual se trabajó a nivel del Congreso Nacional, se trabajó a nivel del propio Freire, que se involucró. Sus acuerdos fueron ratificados después por el Congreso Nacional de Santiago, etc. Es un tratado internacional que Chile firmó y sobre el cual, décadas más tarde, se declaró una guerra a los mapuches, sobre el cual, digamos, burlando ese tratado que existía. ¿Por qué no volvemos a Tapigüe? ¿Por qué no volvemos a parlamentar como se hacía antiguamente? Yo se lo dije a un ministro una vez en La Moneda. No voy a decir qué gobierno ni qué ministro, solo diré que su nuera era, ¿cómo se llama? La de la alcaldesa Maipú, ¿qué es la alcaldesa Maipú? Cati Barriga. Su nuera era Cati Barriga. Ya. Este ministro, que es un ministro en particular, debe saber ya quién es, ¿cierto? Tuve que hablar del tema indígena en su minuto. También. Tuve que hablar de muchas cosas en el pasado. Y él una vez me invitó. Y yo le dije, ministro, lo que se tiene que hacer, con mi discurso que ya parezco disco rayado, es volver a parlamentar con los mapuches. Y él me decía, pero ¿con qué se parlamenta, Pedro? Si no tienen un líder, tienen un montón de líderes. Y no se ponen de acuerdo entre ustedes tampoco. Uno conversa con uno, se enoja al otro. Y así es un desorden los mapuches. Y yo le decía, es curioso lo que me señala, porque este tema los españoles lo resolvieron en el siglo XVII. En el siglo XVII se dieron cuenta que la sociedad mapuche no era vertical, era horizontal, y que había jefaturas por territorio, y que los tratos se hacían por territorio. Tú no haces un trato con ningún líder mapuche que va a involucrar al golpe de los mapuche. Eso no existe. Y probablemente si se hace, no durará nada, porque van a salir de distintos lados 8 líderes mapuches diciendo que eso no tiene sentido. Y es verdad, no tiene sentido. Tú tienes, y lo hicieron los españoles determinaron que el territorio mapuche se componía de distintos territorios, que eran una confederación de territorios. La costa, los valles, la cordillera, el Puelmapo, etc. Y por territorio fueron buscando las jefaturas. Y los parlamentos hacían por territorio. Hacía un parlamento con la gente de la costa, hacía un parlamento con la gente del valle, un parlamento con la gente de la cordillera, y así se hacían parlamentos por territorio. Y los llamados parlamentos generales, que eran los grandes, eran con todos reunidos. Yo le decía al ministro, los españoles no resolvieron esto en el siglo XVII. No habían carreteras, no habían celulares, no habían 4x4, no habían vuelos a Concepción o a Temuco en una hora. Los españoles lo resolvieron en el siglo XVII cuando no habían puentes en los ríos que cruzan Chile. Lo resolvieron cuando no había forma de comunicarse con un lonco que estaba en el Alto Biobío. A menos que mandara ya a caballo, que en 2 semanas llegaba desde Los Ángeles al Keuco. Y usted me está diciendo que en el siglo XXI, cuando usted tiene el WhatsApp de los dirigentes en su mano,
no puede convocar un parlamento, no puede convocar una junta, no puede mandar a alguno de sus 50 asesores, que ganan 7 millones mensuales, a reunirse con los dirigentes del sur. Y el ministro miraba con ojos que tenía así bien especiales, me decía, ¿es verdad lo que me estás contando? Bueno, hay que volver a parlamentar. La historia nos enseña la forma de hacerlo. Está en la historia cómo se hizo. Hoy día es más fácil hacerlo. Y un dato extra. En mi rol de periodista, yo he trabajado para The Clinic, La Tercera, CNL, también escribí en Revista Caras. Soy un poco bien raro. También escribí en Revista Caras. En mis 15, 20 años como periodista, yo he entrevistado al abanico completo de la dirigencia mapuche, desde los más duros hasta los más moderados. Es un abanico gigante, porque tenemos de todo. Somos un pueblo como cualquier pueblo, tenemos diversidad de opiniones, de dirigentes, de posturas, etc. Y en todos, desde los más moderados hasta los más duros, en todos yo siempre le he hecho la misma pregunta. ¿Están disponibles ustedes, como organización, como comunidad, como territorio, a un diálogo con el Estado chileno? Y todos han respondido siempre que sí. Incluido el Penny Yaitul, a quien entrevisté numerosas veces para La Tercera, y le escribí. Toda la dirigencia mapuche, desde los más moderados a los más radicales, todos están disponibles para conversar con el Estado. Y siempre lo han estado. Y siempre lo han pedido. Ese es lo más absurdo de este conflicto interminable. Toda la dirigencia mapuche siempre ha pedido dialogar con el Estado, siempre ha pedido conversar con el Estado. Es el Estado el que no ha estado disponible para conversar con ellos. Son las autoridades de los distintos gobiernos, desde la época de Lagos, de Frei en adelante, incluso de Elwin, los que no han estado dispuestos a conversar con el pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque cuando los dirigentes mapuches dicen conversemos con el Estado, están diciendo conversemos sobre temas relevantes, conversemos sobre el territorio, conversemos sobre el reconocimiento de la Constitución, conversemos sobre la salida, por ejemplo, de las industrias extractivas que están en el territorio, afectando al territorio. Conversemos de esos grandes temas. Y esos grandes temas son temas que las autoridades de Chile históricamente se han negado a conversar. Porque los intereses son demasiado poderosos que los que están en el juego. Cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de la propiedad. ¿Quién va a querer conversar sobre la propiedad? Si probablemente hay un tema no resuelto que te puede incluso afectar a ti, a tus propiedades. ¿Quién quiere hablar del tema de la industria extractiva o de las mega empresas? Si son básicamente las que acá en la zona sur, comillas, dan empleo, comillas, producen desarrollo y comillas, marcan puntos en el PIB de la economía nuestra, chilena, como la forestal. ¿Qué va a querer discutir sobre las mega empresas hidroeléctricas? Si la hidroelectricidad es una fuente de energía, comillas, verde, ecológica, que es un buen negocio. Entonces, cuando el Estado se niega a conversar con los mapuches sobre esos temas que son relevantes para los mapuches, uno se encuentra ahí de que efectivamente no hay una disposición para volver a parlamentar. Lo curioso es que todos los gobiernos han hecho mesas de diálogo. Todos los gobiernos. Desde Elwin hasta Piñera han hecho mesas de diálogo. La mesa del Hielón, la mesa de diálogo del obispo Vargas en Temuco con Bachelet, la mesa que hizo Lagos de la Comisión del Nuevo Trato, etc. Todos los gobiernos han hecho comisiones y mesas de diálogo. Pero la pregunta es, ¿quién se sienta en esas mesas de diálogo? Esto a mí me parece hasta ofensivo, pero en todos los gobiernos las mesas de diálogo se hacen con indígenas de los partidos de gobierno. Y eso no es un parlamento, eso no es un acuerdo diplomático. Tú no resuelves un conflicto histórico sentándote con tus amigos a conversar. Tú resuelves un conflicto histórico sentándote con quienes están en contra tuya. Voy a cerrar en este punto con una especie de analogía. Cuando uno habla del reconocimiento de los mapuches, cuando uno habla de las deudas pendientes que tiene el Estado, cuando uno habla de la mala historia que hay para atrás con nosotros,
que no se entienda, por favor, que es una posición antichilena. Que no se entienda que esta es una cosa como de mapuches contra chilenos. O que aquí el expositor es una especie como de fanático étnico que no le gusta a los chilenos. Todo lo contrario. Me encantan los chilenos. Las chilenas, todos. ¿Ya? Aclaro. Me encanta Chile. Yo soy un apasionado de la historia de Chile, por ejemplo. Me encanta la historia de Chile. La estudio, la leo, me encanta el arte popular chileno, me encanta la música chilena, me gustan mucho los bunkers, los tres, acá, en fin. Tengo muchos préstamos culturales chilenos en mi propio ser. Soy intercultural. Soy chileno también. Y cuando juega Chile en las eliminatorias, también veo los partidos. Y también me emociono con un gol de, no sé, de qué está jugando ahora. Entonces, no es una posición contra Chile o contra los chilenos. Porque nosotros los mapuches somos chilenos, a esta altura. Tenemos ciudadanía chilena, tenemos documento de identidad chileno. Y es muy probable que si ustedes le preguntan a un mapuche común y silvestre, su identidad te va a decir mapuche y chileno. Como en Argentina, yo he estado muchas veces con los peñas de Argentina, te dicen mapuche argentino. Bueno, campeones mundiales además, ahora. Yo les hacía bullying antes a los mapuches argentinos porque le ganamos dos Copa América. Y ahora me responden que son campeones del mundo. Bueno, me jodieron. El punto es que no es una posición contra Chile o contra los chilenos. Ya que no se malentienda eso. ¿Por qué? Porque el desafío, lo vuelvo a decir, el desafío en esta parte del mundo es la convivencia intercultural. Nosotros ya somos bastante chilenos, porque la escuela nos chilenizó, la iglesia también nos evangelizó en muchos casos, porque la cultura popular que consumimos es chilena, ahora es global, por suerte, nos abrimos al mundo, etc. Pero el que le falta dejar de ser tan chileno es al que no es mapuche. Al que no es mapuche le falta mapuchizarse un poquito. Aquí mapuchizarse, en el norte aymarizarse, yaguitizarse, rapanizarse, como quieran llamarlo. Al chileno le falta ser intercultural, al chileno le falta tener esa actitud intercultural. Porque cuando tú conoces una cultura, aprendes a quererla y respetarla. Si no la conoces, tienes puras caricaturas sobre ella. Y alguien dirá, ya no sé, los mapuches son flojos y borrachos, o son violentos, son conflictivos. Y ese racismo cultural está presente hasta el día de hoy. Cuando hacemos comentarios a veces jocosos y decimos, mira, le entró el indio este. O decimos, se le paró la pluma. Entonces esos son comentarios racistas que están incorporados al humor, que están incorporados a la burla. Cuando usamos diminutivos, el mapuchito, la mapuchita. Todo eso son elementos de nuestro léxico que dan cuenta de un racismo cultural. Bueno, yo quería hacer una analogía con la familia. Teníamos que conformar en esta parte del mundo, en este rincón del mundo, una familia, una comunidad intercultural, interétnica. Lo que tenemos hasta el día de hoy es violencia intrafamiliar en esa familia. Tenemos violencia intrafamiliar. Y yo he llegado a decir, porque quiero parecerme un poco a los grandes poetas y mujeres y hombres mapuches que hay, que somos un pueblo que está lleno de poetas mapuches, eso es fascinante. Yo he dicho incluso a veces que el conflicto del Estado con los mapuches y de los mapuches con el Estado es básicamente un amor no correspondido. Porque nosotros sentimos cariño por Chile. Y sentimos respeto por Chile. Y sentimos respeto hasta por la bandera chilena en muchos casos. Sí, es probable que en una zona de conflicto donde el tema está muy polarizado, no haya mucho respeto por la bandera chilena. Pero en general, la sociedad mapuche que es diversa, que es gigante, que habita incluso un 60% de las ciudades, no en el campo, y mayoritariamente en la zona central de Chile, Santiago, quinta región, existe un cariño por Chile. La pregunta es ¿por qué Chile no siente cariño por nosotros? De ahí viene esta idea del amor no correspondido. De ahí viene esta idea de que Chile para los mapuches es casi un amor no correspondido.
¿Saben ustedes cómo se hacen cariño en las sociedades? ¿Cómo se hacen cariño en una cosa muy mundana pero que es real? Las sociedades se hacen cariño a sí mismas en los feriados. Las sociedades se otorgan feriados, que son días no trabajables, de descanso, de ocio o de conmemoración, en fechas que son importantes, ¿cierto? Sean efemérides militares, fiestas históricas, sean fechas simbólicas como la Emancipación Nacional, septiembre, sean fechas religiosas relevantes para la cultura de un país, etc. Las sociedades se hacen cariño a sí mismas otorgándose días libres, de festejo, de encuentro familiar. ¿Sabían ustedes que hasta el año pasado no había ningún feriado indígena en Chile? ¿Ningún feriado de pueblo originario? Cero. No había ninguna fecha reconocida por Chile respecto de los indígenas que valiera o significara un día libre. Cero. Sí, había una, perdón, la peor, 12 de octubre. Que no era por nosotros, era por la llegada de los españoles de América. Cacho, o sea, peor todavía. Era como ya el colmo del colmo. El año pasado, por fin, después de 30 años de debate parlamentario, 30 años de debate parlamentario, se declaró feriado el 24 de junio, como Día de los Pueblos Originarios. Tenemos un feriado en Chile, de los 60.000 feriados que hay en Chile, que se refiere a pueblos originarios. Uno. O sea, el cariño que Chile nos tiene a nosotros es chiquitito todavía. No tienen un feriado. Hay 40 feriados militares, hay 40 feriados religiosos, hay 40 feriados de lo que sea, hasta el día del completo va a ser feriado algún día. Y uno de los pueblos originarios, 24 de junio. En 20 años más, este es mi sueño, en 20 años más, en 30 años más, no van a poder creer la gente de ese periodo, o los jóvenes de ese periodo, que Chile haya tenido un solo feriado indígena en 2023. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza, tengo el sueño de que al menos en 2050 o 2060 ya hayamos dejado atrás esta etapa de no reconocimiento. Y ya existan 50 feriados indígenas. Piensen ustedes lo siguiente, ya que estamos hablando de historia. ¿Cómo no va a ser feriado nacional el 6 de enero de cada año? ¿Saben ustedes lo que pasó el 6 de enero de un año X en el pasado? El 6 de enero de 1641, España firmó la paz con los mapuches en Quilín y reconoció la independencia del territorio mapuche. El 6 de enero, esto no lo digo yo, esto lo dijo Gastón Sublet al fue el Premio Nacional de Humanidades. El 6 de enero es la fecha de la real independencia de Chile, cuando los mapuches derrotaron a España. La fecha más importante para los mapuches conocedores de su historia. El 6 de enero de 1641 no es feriado en Chile. Es más, pocos conocen que esa fecha existe. Las fechas de nuestro calendario ceremonial, las fechas de nuestro calendario de costumbres que tenemos los pueblos originarios. Imagínense cuántos feriados podrían existir respecto a los pueblos originarios y no están reconocidos. Bueno, tenemos un cariño y un amor no correspondido. Lo que debería suceder a futuro es que este conflicto interminable se encauce por vías políticas, por vías de negociación política, por acuerdos. Este conflicto interminable se pueda ir resolviendo también en materia de reconocimientos legales, reconocimiento de la Constitución, en avances. Y que eso permita que estas dos sociedades se encuentren, nos encontremos. Tenemos que llegar a ese punto en que nos encontremos. Nosotros cruzamos todo el día cruzamos el puente cultural. Piensen ustedes, por ejemplo, esta misma actividad. Esta misma actividad que se armó acá, su estructura es completamente chilena, cuenca. Esto es ser mapuche. Si lo hubiéramos hecho en mi forma de ser, en mi forma cultural, de partida no estaríamos sentados como estamos sentados ahora. Porque no existe esa idea del orador con el público que está mirando. Estaríamos probablemente rodeándonos y haríamos partido con un pentucú, con un saludo, con una presentación.
Y ayer yo le había pedido a cada uno de ustedes que se presentara y que me dijera de dónde viene, por qué está acá, cuál es su interés, etc. Para conocerlo. Y luego de esa presentación larga que había durado probablemente toda la mañana, habíamos pasado al trama, a la conversación, donde la palabra tiene que circular siempre, no tiene que estar solamente en uno. La palabra siempre se hace circular, para que todos opinen, para que todos digan lo que piensan, lo que sienten. Esa forma es la forma protocolar nuestra de hacer los encuentros como este, por ejemplo, que esto es un campo de hacer esto, un chabún, un pichichabún. Y sin embargo lo estamos haciendo en la versión huenca, la versión chilena. Y uno se divide aquí, y uno deja acá el lado mapuche y se adecua al lado chileno. Y lo hace sin problema. Qué bonito sería, por ejemplo, de que a futuro actividades como esta se hicieran también a la usanza nuestra. ¿Cierto? Tomaría más tiempo, obviamente. Pero que, por ejemplo, no sé, que, por ejemplo, antes de la actividad hubiéramos hecho una rogativa bonita para que esto salga bien. Para que haya buenas palabras, para que haya buenos pensamientos, para que haya buenas ideas. ¿Saben dónde se está haciendo esto así? En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la cultura maorí, la cultura del pueblo originario de Nueva Zelanda, hoy día está presente en todos los aspectos de la vida neozelandesa. Los matrimonios en Nueva Zelanda son con ceremonias maorí. Los funerales en Nueva Zelanda son con ceremonias maorí. El saludo neozelandés es un saludo maorí. La lengua oficial de Nueva Zelanda no es el inglés, es el maorí. ¿Y por qué? Porque los neozelandeses tomaron hace 50 años atrás una gran determinación. Terminar con más de medio siglo de un maltrato brutal a los pueblos originarios de Nueva Zelanda y comenzar políticas de reparación y reconocimiento. Y lo han hecho a tal punto de que hoy día la sociedad neozelandesa se identifica como maorí y no como descendientes de británicos. Y uno ve a los neozelandeses, que son mayoritariamente, digamos, de origen caucásico, anglo, sajón, en fin, uno los ve con un cariño, con un amor profundo a la identidad maorí originaria de la Polinesia, porque ellos se sienten polinésicos. Yo entrevisté para el tercer año atrás al embajador de Nueva Zelanda en Chile, un señor de apellido Clark. Era el mayordomo del Palacio de Westminster en Londres. Una pinta de inglés así, pero de serie de Netflix. Y hablaba como británico, tenía ese acento inglés. Y yo le dije, embajador, ¿usted cómo se define? ¿Neozelandés o maorí? Y él me dijo, ¿cuál es la diferencia? Me dijo, no entiendo la pregunta, me dijo, porque para nosotros es lo mismo. De hecho, me dijo, mi lengua no es el inglés, no es mi lengua originaria. Yo soy hablante maorí primero. Yo me eduqué en la escuela, y en la escuela me enseñaron primero maorí y después inglés. Yo decía, wow. Y usted me decía, ¿cómo se siente? Yo me siento maorí, soy polinésico, soy de Nueva Zelanda. Los neozelandeses hicieron una gran pregunta en los años 60, 70. Los neozelandeses se preguntaron lo siguiente: ¿qué somos a 300 años de haber llegado hasta ahí nuestros ancestros británicos? ¿Qué somos los neozelandeses? ¿Seguimos siendo descendientes de británicos en la Polinesia? ¿O a esta altura somos polinésicos? Una pregunta profunda, que tiene que ver con tu identidad, de dónde vienes, para dónde vas. Y ese fue un debate en los medios, un debate de los intelectuales, un debate en los foros televisivos, fue todo un tema en Nueva Zelanda. Y la sociedad neozelandesa, será por su nivel de cultura superior, por su educación superior, etc., ellos decidieron que no eran británicos a esta altura, eran polinésicos. Y por tanto, si eran polinésicos, lo que estaban haciendo con sus ancestros polinésicos era una vergüenza. Chile. ¿Qué son los chilenos?
200 años de haber llegado a esta parte del mundo los primeros españoles. ¿Qué son los chilenos de hoy, del siglo XXI? ¿Descendientes de europeos en América? ¿Descendientes de españoles en Sudamérica? ¿O a esta altura son gente de acá? Gente de esta tierra. Gente de la tierra. Mapuche. Gente de la tierra. ¿Qué son los chilenos actualmente? ¿Qué son? Esa pregunta está sin respuesta. Esa pregunta, a veces pienso que ni siquiera se la han hecho los chilenos. Porque los chilenos no tienen muy clara su identidad. No existe mucha claridad respecto de qué es Chile. ¿De dónde viene la chilenidad? Porque el nacionalismo chileno es un nacionalismo que se crea a partir de la independencia y de la formación del Estado. Entonces los que eran españoles el 17 de septiembre eran chilenos el 18. Y ese paso es muy forzado, es como muy artificial. Entonces, esa pregunta de qué es la chilenidad es relevante. La chilenidad para mí existe, es real, y tiene sus símbolos, sus efemérides, tiene su cosa que bonita, que yo incluso les digo, yo soy un admirador de la cultura chilena. Pero eso no quita que también existen otras culturas, otras identidades que exigen los conocimientos. Y quizás la identidad chilena es ese cruce de culturas, quizás es ese tutti frutti de identidades. Quizás eso es Chile. Quizás Chile es donde mejor está reflejado Chile, ¿saben dónde es? En expresiones culturales que son mestizas, que son mezclas. Piensen ustedes, por ejemplo, en el carnaval de la Tirana, en el norte. No sé si ustedes han podido estar ahí, pero es una cosa maravillosa y gigantesca. La fiesta de la Tirana, donde se mezcla la cultura española, colonial, el catolicismo de esa época, con la cultura indígena del norte, todo hay una amalgama de cosas. ¿Dónde más está presente? Chiloé. Chiloé con toda su mitología, su cultura, su gastronomía, sus mitos, leyendas, es una mezcla de español, gallego, huilliche, mapuche, es una maravilla. ¿Dónde más está presente? Eso. Está presente incluso en la hacienda de la zona central. Está presente en lo que es la cultura folclórica chilena de la zona central, la cultura del rodeo, la cultura del guaso chileno. Cuando ustedes ven un guaso chileno vestido, ustedes están viendo la escribiría mapuche antigua también ahí. Cuando ustedes ven los aperos ecuestres de los caballos, de plata, están viendo también orfebrería que también los mapuches la desarrollaron en los siglos coloniales, etc. ¿No será que por ahí hay una forma de entender una chilenidad mezclada con lo indígena, unida a lo indígena? Yo siento que tenemos que darnos la posibilidad de preguntarnos eso. La Convención 1, lamentablemente, no se planteó esa pregunta. Impuso una idea. Y eso no está bien. Yo no puedo obligar a mi vecino a que entienda todo lo que estamos hablando hoy día de golpe y porrazo. Se me va a espantar. Y se espantó y votó rechazo. Hay que esto hacerlo lentamente, con cierto tino también, porque no son temas fáciles. Estos temas que son de conflictos étnicos y culturales, históricos, son difíciles de digerir, no son fáciles de entender. Pero la posibilidad de poder explicarlo y de poder conversarlo siempre va a ser valiosa. Yo quiero dejar hasta aquí para que ustedes puedan también hacerme preguntas, consultas. También si tienen algún contrapunto conmigo lo pueden hacer, ningún problema, para que también podamos conversar un ratito, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, creo que tiene una agenda bastante copada, pero yo creo que sí tenemos tiempo con un diálogo, también hay varias actividades, ¿no es cierto? Sí, yo creo que amerita poner la palabra, ¿no es cierto? Y empezar el diálogo, la conversación, la pregunta. Hay por lo menos dos, voy a cometer un error. Eduardo, lo primero que no me gustaría trabajo en esta universidad es agradecer a la organización de este tipo de actividades
personas de la comunidad para poder luchar. Jamás nunca, en los 2 meses que estuve trabajando, nunca hubo una asociación entre el mundo mapuche y la política partidista. Mi pregunta tiene que ver con que hay, en esta suerte de imaginario que tenemos construido y que hay evidencia en la prensa, ¿cuánto en el control de daños o de beneficios, cuánto ha aportado o no la asociación que ha hecho el mundo de la izquierda fundamentalmente con la defensa de los mapuches? ¿Cuánto daño o beneficio ha traído? Lo digo porque en el transcurso de su relato hablaba de los gobiernos de Chile. Y tenemos un gobierno que durante campaña, y lo sabemos todos, porque está en la prensa, levantó muchas banderas de lucha a propósito de la defensa del mundo mapuche. Ese mismo mundo político que ahora está en el poder ha generado la mayor cantidad de intervenciones militares de la zona. ¿Hasta qué punto ha sido beneficioso para ustedes o no ese acercamiento forzoso o ese empoderamiento sin autorización del mundo de la izquierda para con ustedes? Gracias. A ver, el tema mapuche en Chile en particular, los temas indígenas, son temas que trascienden sectores políticos. Son temas que trascienden partidos políticos y banderas políticas, porque son temas que tienen que ver con la sociedad chilena en general. ¿Ya? Son temas que todos tienen que entender. Tienen que entenderlo desde los sectores de izquierda a los sectores de la derecha. Y ahí, quizá viene esta referencia que yo le hice al principio jocosa a la revista Caras. A mí me invitaron a escribir a la revista Caras. Yo había pasado por distintos medios, incluso alternativos algunos, hasta el siglo, está dentro de los que escribí en su minuto, y terminé en la revista Caras. Y cuando la directora de la revista Caras me invita a escribir, yo le digo, ningún problema, porque me plantea si me incomoda escribir ahí. ¿Y por qué me incomoda? No, porque esto está como a otro público. Perdón, este tema todos tienen que conocerlo, todos tienen que manejarlo, todos tienen que entenderlo, desde sectores sociales populares, sectores sociales acomodados, todos tienen que entender ese tema para que avancemos. Ahora, los partidos políticos por definición instrumentalizan causas. ¿Ya? Eso es casi como una obviedad plantearlo. Pero los partidos políticos instrumentalizan causas muchas veces. Los partidos políticos no tienen por definición el objetivo de liberar a los pueblos o de emancipar a la sociedad. Los partidos políticos por definición son estructuras creadas para conquistar el poder y ejercer el poder. ¿Ya? Fríamente lo digo, se calzón quitado, como dirían antiguamente, en época de no deconstrucción. Ahora eso lo usamos como concepto. Pero también es innegable que estos partidos políticos a veces tomen las banderas de la causa indígena para impulsar agendas de reconocimiento legislativo, de reconocimiento de derechos. No es malo que suceda. El punto está aquí es por qué la izquierda tiene una facilidad, digamos, para mimetizarse con temas como lo indígena, porque, entre comillas, la izquierda defiende, digamos, a los oprimidos de esta tierra. Quizás el desafío es por qué la derecha o la centro-derecha no ha tenido la misma capacidad de tomar la bandera de los pueblos originarios para empujar también la agenda que tengan que ver con el reconocimiento, que tengan que ver con la apertura de Chile a ciertos temas. Es curioso eso, porque la derecha también puede hacerlo. No lo hace, las razones son variadas. Es un sector que tiene también prejuicios sobre el tema indígena. Es un sector que tiene ignorancia sobre el tema indígena. Pero, por ejemplo, Nueva Zelanda, acá hablamos de Nueva Zelanda, Canadá, los países nórdicos, donde hay también indígenas en los países nórdicos, gran parte de los avances que se han hecho de relevante en materia indígena han sido partidos liberales. Y ha sido la derecha conservadora incluso, la que ha avanzado en temas indígenas. Cuando viene un conservador desde fuera, de Canadá, de Nueva Zelanda, incluso de Estados Unidos, del Partido Republicano, por ejemplo, cuando vienen a Chile y ven lo que piensa la derecha nuestra, los conservadores de acá se canalizan. Porque en verdad tenemos un sector político conservador en Chile que es ultraconservador respecto
de compararlo con otros conservadores del mundo. El autogobierno indígena en Estados Unidos, ¿saben ustedes quién lo promulgó en el año 70 y tanto? Nixon. Nixon promulgó la ley de autogobierno en Estados Unidos para los pueblos originarios. Nixon, el que derrocó a Allende en Chile, por decir algo. Grandes avances en materia indígena en Canadá se hicieron con el Partido Liberal Canadiense, de centro-derecha. Centro-derecha, una centro-derecha progresista, una cosa rara que tienen los liberales canadienses. Pero el papá de Justin Trudeau, el papá del actual primer ministro canadiense, que lo fue en los años 80, fue uno de los grandes impulsores de los derechos indígenas en Canadá. Y por eso que el actual Justin Trudeau, el hijo, tiene una llegada bien especial con las tribus de Norteamérica, porque su papá fue uno de los grandes impulsores de ese proceso de reconocimiento. Sí, los partidos políticos cometen el error a veces de instrumentalizar de forma deshonesta las causas indígenas. Pero los partidos políticos son los instrumentos a través de los cuales los pueblos se organizan y las sociedades, digamos, se distribuyen el poder. Por tanto, no es malo que los temas indígenas estén en los partidos políticos. Tienen que estar también. Ojalá de forma genuina y honesta. La izquierda peca muchas veces de abrazar mucho y abarcar poco. Y los temas indígenas, yo digo, en ese aspecto, yo no me planteo desde un partidismo. ¿Por qué? Porque si hubiera que plantearse desde un partidismo, yo soy muy aquí directo en decirlo. Yo preferiría que existiera un partido indígena. Por lejos. Como por ejemplo pasa en Nueva Zelanda, que está el partido maorí. Y el partido maorí es el que levanta la bandera de la sociedad maorí. Y lo hace probablemente también con alianzas con partidos de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea. Eso es parte del autogobierno, de la autodeterminación de los pueblos, dotarse de sus propias fuerzas políticas para hacer política y no ser representados por otros. Si en algún minuto, digamos, eso pasa en Chile, yo creo que sería una buena señal. Ya hay activos de esa señal. Por ejemplo, los escaños reservados. Los escaños reservados permiten que lleguen representantes indígenas a espacios de decisión política como el Congreso, la Convención o gobiernos locales, sin tener que depender, digamos, de una estructura partidista, sino que echan, digamos, una elección diferenciada donde se vota directamente por los candidatos indígenas. Yo soy un promotor de los escaños reservados como mecanismo de participación. Me parece que son mecanismos inteligentes, son mecanismos apropiados. Pero efectivamente hay que ser crítico. Hay que ser crítico de la instrumentalización de la causa indígena por cualquier sector político. ¿Ya? La izquierda lo hace muy a menudo y de hecho lo hizo de forma dramática en los 70 y 60, por ejemplo, en Centroamérica, en países de la región donde los pueblos originarios éramos carne de cañón para las guerrillas. Éramos las soldadescas que mandaban a los muertos. Y eso está documentado. Hay literatura al respecto de cómo los pueblos originarios en muchas partes de América, en la fiebre revolucionaria continental que hubo, fuimos los grandes sacrificados por la cúpula guerrillera sudamericana. Pero la derecha también tiene que dejar de mirar lo indígena solo como folclore, que le gusta verlo como folclore, le gusta verlo como algo, comillas, atractivo, bonito, como rústico, lo étnico como algo casi incluso decorativo, y pasar a verlos como pueblos, como naciones, que tenemos derechos. ¿Se han fijado ustedes que casi todo en el barrio alto tiene el nombre mapuche? Manquehue, Muchuraba, Mantagua, Lonco, acá en Conce, Lonco, etc. Siempre como le ponen un nombre étnico que suena como chic, como tiene cierta cosa, pero como decía Neruda, a los chilenos pastores les gustan los araucanos, huelen bien, porque están extintos ya, dice Neruda, pero no les gustan los mapuches, que huelen mal. Entonces, ahí sí un sector conservador chileno que se queda con el libro de la araucana, con ese indígena de épico, y de allí cierta predilección por los nombres, por cosas que son como muy de alcurnia. Pero somos más que eso, los pueblos originarios. No somos una tienda de decoración ABC1.
Somos pueblos con derechos, con deudas pendientes, con heridas que están abiertas y que merecen reconocimiento. En ese sentido, esto a mí me cuesta a veces troleo en redes sociales. Yo me defiendo ahí de los ataques, pero cuando yo digo esto, a mí me acusan de todo en redes sociales, particularmente los mapuches. A mí la verdad me interesa muy poco si este tema lo resuelve Boris o lo resuelve José Antonio Caz. Me interesa que se resuelva. Me interesa que el Estado chileno lo resuelva. ¿Quién esté en la moneda? Si ese sector político está en la moneda, me da exactamente lo mismo. Ya hemos tenido no sé cuántos gobiernos de centro izquierda que no lo han resuelto, lo han empeorado. Hemos tenido dos gobiernos de derecha que tampoco hicieron mucho para resolverlo y también nos fue como las reverencias con esos gobiernos. Entonces, en la actualidad, uno ya opera cierto escepticismo y pragmatismo. Ojalá tengamos un gobierno en el futuro que se atreva a dar pasos para que esto se intente resolver de forma, lo decía hace un rato, política, negociada y con reconocimiento varios, que son los que tienen que haber. Y ese reconocimiento y esas agendas de indígenas las puede empujar la izquierda o las puede empujar la derecha. Yo ahí no tengo mayor, digamos, preferencia en especial. Perdón, a propósito de esta respuesta con la que termina la consulta al colega, Pedro, le quiero preguntar lo siguiente. Usted ha hablado aquí sobre las muestras de cariño que nos podría acercar a un entendimiento entre chilenos y pueblos originarios. ¿Usted reconoce que durante el gobierno militar hubo estas muestras de cariño y por qué no se llegó o no se habría llegado a un entendimiento? ¿Qué pasó ahí? A ver, hay un listado de al menos 400 detenidos desaparecidos mapuches en la Araucanía. Hay un listado cercano a los 1000 ejecutados políticos y torturados mapuches en la Araucanía. Si esos son los cariñitos a los que se refiere, yo creo que es casi doloroso plantearlo. Yo perdí a mi padre en dictadura. Entonces, cuando usted habla de los cariñitos, con mucho respeto se lo digo, siento que llega a ser un poco ofensivo, más en este momento que estamos en Chile pronto a conmemorar los 50 años del golpe militar. Se lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque en proporción, los mapuches fuimos un pueblo que fue muy golpeado por la represión militar. Eso está bastante poco estudiado y se ha caricaturizado de mala forma incluso el hecho de que la votación de la Araucanía sea de derecha, históricamente, se la ha caricaturizado como que los mapuches tuvimos o sentimos cierta cercanía con ese sector político. Yo esto lo quiero despejar aquí de entrada. El triunfo de la derecha de la Araucanía, que es una constante electoral del retorno a la democracia, no tiene tanto que ver con los mapuches. Nosotros somos minoría demográfica en la Araucanía. Los mapuches somos el 34% de la población de la Araucanía. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué culpan a la minoría demográfica de ser la mayoría electoral? La mayoría electoral es Winca en la Araucanía. Y las elecciones las determinan las mayorías electorales demográficas, no la minoría. Si la Araucanía vota derecha históricamente, es porque hay una gran cantidad de población Winca que vota derecha también. Los mapuches votamos por todos los sectores políticos, eso es evidente. No somos un pueblo ni de izquierda ni de derecha, los mapuches votan de forma muy transversal. Pero nuestra realidad, en la región en particular, y en la historia triste que vivimos con la dictadura, no es una historia que yo llamaría agradable o plantearlo como usted lo ha planteado. ¿Ya? Es una historia dolorosa la que hay con los mapuches y la Araucanía en términos de la dictadura. Es verdad, sí, es verdad, de que, y aquí la izquierda se revuelve cuando yo digo esto, es verdad sí que la dictadura tuvo una medida en particular que tocó una tecla muy sensible en el mundo mapuche. Y esa tecla en particular fue
la titulación de los títulos de dominio individuales que se entregaron a las comunidades y que vinieron a resolver problemas internos que habían de deslinde, de herencia, de hasta, digamos, de chachos que usaban para otro cochero, lo vino a resolver de forma bastante inteligente. Cuando muere Pinochet, yo no recuerdo qué año fue, pero cuando muere Pinochet, yo recuerdo que estaba con mi abuela en el campo. Estábamos, no sé si desayunando o tomando once. ¿Y saben cuál fue el comentario de mi abuela cuando muere Pinochet? Mi abuela dice, era bien malo este hombre, pero me entregó el título de mi tierra. Paradojas tremendas. Tremenda. La izquierda se ha empecinado en decir que nosotros somos un pueblo colectivo, comunitarista. Porque los antropólogos han escrito eso en los últimos 100 años de nosotros. Y la verdad es que eso no es tan así. Todavía existen problemas en las comunidades porque no se puede contar con un título individual de dominio. Todavía existen problemas porque no se puede subdividir. Todavía existen problemas porque yo no le puedo heredar a mi hija el cochero que me corresponde. ¿Por qué? Porque hay una visión idealizada de los mapuches y de su sentido de propiedad que está en la ley indígena y que está en la visión que tiene la izquierda. Bueno, hasta en eso hay un punto en que la derecha podría aprovecharse y decir, de forma inteligente, decir, avancemos con esa agenda, avancemos con la agenda de resolver estos temas que tienen que ver con la propiedad y con el dominio que tienen los mapuches de su propia tierra. Nosotros en términos legales, esto que lo voy a decir, chiquillos, es muy decidor. Nosotros en términos legales somos interdictos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, yo no puedo hacer usufructo, incluso ni siquiera puedo dejar en hipoteca mi herencia que tengo en el campo. Porque no me pertenece a mí en términos reales, es comunitario. Entonces, te doy un ejemplo muy concreto. Cuando yo salí de la Universidad de Periodismo, yo quería formar una empresa de comunicación. Yo quería crear un medio, mi propio medio. No quería trabajar para ningún Windows. ¿Ya? Y fui al banco a pedir un préstamo. Y el banco me dijeron, ¿qué tiene usted en propiedad? Y yo tenía mi herencia en el campo de tierra, que son 3 hectáreas, que mi madre me tenía engatusado que eso era mío. Y el banco me dijeron, ok, no hay problema, 3 hectáreas, excelente. Traigan unos títulos y le damos para adelante. Imposible. Porque la tierra está como comunitaria. Es mía, pero no es mía. Y por tanto, cero crédito. Otro amigo, no mapuche, salió del periódico conmigo. Fue a hacer el mismo trámite del banco. Le preguntaron qué tenía él de propiedad y su papá le había traspasado un sitio del pueblo a su nombre. Y el banco le dio el préstamo. Esas paradojas son las que tenemos que resolver. Y para resolverlas tenemos que tener claridad de qué es lo que estamos hablando. Nosotros sí, somos un pueblo colectivo en el sentido cultural, en el sentido de la ceremonia cultural colectiva, el trabajo comunitario colectivo. Somos colectivos en muchos aspectos, pero siempre ha existido noción de qué territorio le pertenece a qué clan, a qué familia. Siempre. Y si antiguamente se determinaba por un arroyo, por una quebrada, se determinaba por un cerro, por un árbol, lo que fuera un hito geográfico o natural, hoy día se requiere que eso esté legalizado en papel. Y no avanzar en ese reconocimiento de la titulación, por ejemplo, de las tierras indígenas es un problema en la actualidad. Es un grave problema en la actualidad. Ya. Hola, buenas. Germán me llamo por acá. Un gusto poder estar hablando con usted. Usted bien decía de que, reconocía aquí de que la cantidad de mapuches en la región de la Araucanía, que es como el lugar, ¿no?, como el insigne de todo el conflicto, son minorías, son cerca del 30%, alrededor de 250.000, 300.000, ese es más o menos el número, pero en Santiago aumenta a casi 600.000. Entonces vemos una cantidad de mapuches en Santiago
que es casi, supera el 90% del aumento. Y teniéndose en cuenta el otro, que la primera propuesta de constitucional que representaba muy bien, digamos, el ideal de la resolución del conflicto mapuche, Chile en general, incluyendo los mapuches, lo rechazó. Mi pregunta es la siguiente: ¿no será que a lo mejor el diagnóstico del conflicto mapuche se desdibuja del conflicto mapuche que se da en la Araucanía cuando, por ejemplo, la mayoría de los mapuches están integrados en Santiago, la mayoría de los mapuches no hablan mapudungun, por ejemplo? Entonces, ¿no será que el conflicto no es entre mapuche, chileno y mapuche, sino que es la comprensión de del mismo pueblo mapuche? Porque, por ejemplo, yo también soy mapuche, yo soy reconocido por la CONAL, mi madre me inscribió, yo tengo herencia. Pero yo soy chileno, yo no hablo mapudungun. Mi abuelita aprendió a hablar mapudungun, o sea, español, y no le enseñó a mi madre, fue una decisión que tomó ella. Entonces, yo creo que el conflicto, y le pregunto si es que es así, no es entre chilenos y mapuche, sino que es que la comprensión del mapuche mismo ha cambiado y se quiere un poco forzar a que, no, esta es la comprensión mapuche cuando los mismos mapuches lo han rechazado, por ejemplo. Entonces, ¿está bien esa comprensión? ¿Hasta dónde realmente el conflicto mapuche está en la Araucanía y no el conflicto está en Santiago, donde está la mayoría de los mapuches? A ver, es verdad que territorialmente los mapuches estamos hoy en un porcentaje gigantesco de población en la zona central. Ya eso también obedece a migraciones que hubieron en los años 50, 40 a la zona central del país. Pero existe un gran universo de instancias organizativas también en esas regiones, a nivel de asociaciones indígenas. Yo soy actualmente presido en Viña del Mar. En Viña del Mar hay cerca de 16 asociaciones indígenas mapuches, en Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Reñaca Alto, etc. Hay mucha gente mapuche organizada. Hay un proceso de aculturación en aquellos mapuches, digamos, que son de segunda o tercera generación, nacidos en la ciudad, por ejemplo, que no tuvieron acceso a la cultura tradicional. Eso es real. Hay un proceso de aculturación que tampoco es negativo. Ojo, no es negativo, porque si estamos proponiendo la convivencia intercultural, también tenemos que aceptar esa realidad. Así como aceptamos la realidad, por ejemplo, de aquellos mapuches que tienen un acervo cultural muy férreo, muy profundo, que lo defienden, que lo proclaman, que lo levantan como bandera, también tenemos que aceptar, digamos, que hayan muchos miembros del pueblo mapuche en los cuales la chilenización fue un aspecto más exitoso que en otros. Eso es una realidad. De allí que yo lo diga en mi charla, de allí que este no es un tema de los mapuches a los chilenos. Este es un tema del Estado que no se construye de una manera lógica en el cual reconozca la existencia de colectividades diferenciadas. Esas colectividades diferenciadas tienen derecho a existir, tienen derecho a ser reconocidas. Más cuando hay sectores de esos pueblos que empujan esa agenda. El movimiento mapuche no es ficticio, existe, es real. Hay un movimiento de larga data, de los años 20 del siglo pasado, ya existían agrupaciones indígenas que estaban haciendo política reivindicativa. Del año 24 del siglo XX al 73, golpe militar, hubieron 9 diputados mapuches en el Congreso de Santiago que desfilaron por el pueblo mapuche o por los pueblos indígenas. Entonces, existe un movimiento mapuche, existe una agenda indígena mapuche que no es, digamos, ocurrencia de alguien por tiempo libre, no, tiene una larga data y ha sido empujada, digamos, en distintos periodos históricos con mayor o menor fuerza. Ahora esa agenda, yo diría que más bien esa agenda ahora se ha ido confundiendo con el conflicto violento de la macrozona sur, por así llamarlo. Se ha ido contaminando de ese imaginario, que es un imaginario, digamos, de confrontación radical, en donde las cosas son blanco o negro, en donde o eres mapuche que está contra las forestales, o no eres mapuche. Donde o eres mapuche, pero si levanta la bandera de Chile, no. El conflicto violento ha ido polarizando la discusión, se ha ido contaminando con polarización. Pero si el conflicto violento lo sacamos de la ecuación, el debate es mucho más amigable, el debate es mucho más abierto, el debate es mucho más sencillo incluso.
Es más, el debate se vuelve incluso hasta un debate que podría ser un ganar-ganar. De nosotros los indígenas respecto a la sociedad chilena, de la sociedad chilena respecto de nosotros. En los momentos de resistencia y tensión étnica, es donde afloran estas fronteras que son autoimpuestas, ¿ya? Estas fronteras que en el fondo nos hacen tener que tomar posición en uno u otro lado, y que son fronteras absurdas, son fronteras ridículas, porque nadie es tan mapuche como para decir esta es mi única identidad y yo soy puro y no tengo nada que deberle o que respetar de la cultura chilena, como tampoco nadie es tan chileno como para decir que yo no tengo nada mapuche. De partida, si pololeó en su vida y usó la palabra pololear, ya está hablando mapuche. Pololeo es la palabra mapuche, o si no lo sabía. Entonces, yo siempre trato de que la discusión del conflicto violento, que es una discusión dura porque es dramático y es doloroso y ahí las pasiones se exacerban, que la discusión del conflicto violento no nos contamine el debate que tenemos que dar como sociedad. El conflicto violento tratemos de encauzarlo, tratemos de resolverlo. No se va a resolver con militares, no se va a resolver con policía ni fiscalía. Ese camino está estudiado en el mundo que no funciona. Y en el caso de acá, está estudiado desde el año 97 a la fecha que no funciona. Es más, nos lleva hacia un despeñadero. Quizás ese no es el conflicto, quizás el conflicto está en Santiago, una cuestión más cultural. No sé si me entiende. La concentración mapuche no está en ese sector, sino que está en Santiago, por ejemplo. Entonces, de pronto se presenta hacia ese lugar, como que si ese fue el conflicto mapuche. Entonces, cambiar bueno, no sé. A ver, el conflicto, lo digo de esta forma. El conflicto mapuche radical o violento está enfocado en el tema de la propiedad de la tierra. ¿Ya? Con las forestales, con la celulosa, con los agricultores, etc. Ese es el tema de la propiedad de la tierra. Pero el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, en su expresión más abierta, tiene que ver no solamente con tierra, tiene que ver con derechos culturales, derechos lingüísticos, derechos de distintos tipos, sociales, políticos, etc. Cuando tenemos solamente en las noticias el puro tema del camión quemado, del atentado X, la gente piensa que el conflicto mapuche es solamente eso, o únicamente eso. Y no es así. El tema es mucho más amplio. El tema tiene que ver con una serie de aspectos que son propios de la vida de un pueblo, en el cual requiere reconocimiento y reparación. En el caso nuestro, por ejemplo, en Santiago, yo tengo tíos en Santiago que emigraron del sur en los años 60 y se casaron y son santiaguinos. Y tengo primos que son santiaguinos, y tengo primos que ya, tengo sobrinos políticos que ya no tienen el apellido Mapuche, ahora tienen el apellido Winca. Entonces, ellos tienen ese mismo dilema tuyo en la cabeza. Me dicen, oiga, tío, pero es que a mí el discurso, no sé, de tal dirigente del sur a mí no me interpreta. Porque él está reclamando tierras y yo estoy estudiando ingeniería aeroespacial. Y no sé si voy a ir a sacar papa al campo. Entonces, es un debate interesante para nosotros, hacia adentro de los mapuches. ¿Qué entendemos también por mapuchidad? ¿Qué entendemos por ser mapuche? Es un abanico gigante y abierto. ¿Ya? Yo creo que, así como también nosotros exigimos a la sociedad chilena que sea abierta a estos temas, también tenemos que nosotros mismos como sociedad mapuche ser abiertos a estas discusiones. En la interna, digamos. Gracias, Pedro. Yo creo que se merece un aplauso. Le vamos a dar presente de parte de la institución. Muchas gracias por la